Entonces, yo soy Fernanda Teixeira, yo trabajo en el Center for Large Landscape Conservation, en una ONG de Estados Unidos que trabaja con infraestructuras lineales y aquí represento el grupo de trabajo en América Latina, perdón, grupo de trabajo en transportes de América Latina y el Caribe, como una de las copresidentas del grupo. Y estamos muy contentos de tener hoy nuestro quinto conversatorio. Entonces, esos conversatorios iniciamos hace algunos meses y con el objetivo de acercar a los profesionales que trabajan con la ecología de transportes en América Latina y hacer el intercambio de experiencias, entonces tener discusiones y presentaciones. Y el grupo de trabajo en transporte para América Latina y el Caribe fue creado oficialmente en 2019. Entonces, esa es una de las iniciativas del grupo y ese grupo es parte del grupo de especialistas en conservación de la conectividad bajo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, en nuestro grupo trabajamos con la misión de alertar, influir, alentar y apoyar a las sociedades latinoamericanas en el desarrollo de infraestructuras de transportes que sea sostenible y en la mitigación de los impactos de esas infraestructuras en la vida silvestre y en la conectividad. Entonces, ese conversatorio es más una de las iniciativas para ese intercambio de experiencias y intercambio de conocimiento para que podamos entonces aprender uno con los otros y ampliar las acciones de mitigación de los impactos de infraestructuras de transportes. Entonces, hoy tenemos con nosotros Hugo Coitiño, que es uno de los miembros del grupo desde el principio y que es de Uruguay y va a hoy compartir con nosotros un poco de su experiencia, su trabajo con ecología de carreteras, especialmente en Uruguay. Entonces, Hugo es licenciado en geografía y trabaja especialista en gestión y conservación de espacios naturales y es profesional en gestión de fauna de la Dirección de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Y le agradecemos por estar aquí hoy. Y antes de pasar la palabra a Hugo, ah, por cuenta de la organización del evento, tendremos una presentación de unos 40 minutos por parte de Hugo y después una discusión con un tiempo para hablarnos y preguntarnos y compartirnos experiencias. Entonces, después les solicito que ahora, durante la presentación, que mantengan sus micrófonos apagados y después pueden poner preguntas en el chat o hacer preguntas hablando. Ahí pueden poner, hay una herramienta de la manito está en reacciones y ahí pueden hacer sus inscripciones para hablar después en la parte de la discusión. Les pedimos que hagan preguntas objetivas para que podamos dar espacio, porque hemos tenido discusiones muy buenas en los conversatorios anteriores y mucha gente con interés de participar. Agradecemos a todos que están aquí con nosotros hoy. Hugo, le paso la palabra y gracias por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde se encuentran. Gracias a Fernanda, le dice al equipo que está organizando estos conversatorios, que es fundamental para el grupo que integramos de Latinoamérica, que trabajamos en estos temas. Y bueno, hoy me toca a mí y la idea es contarles un poco la situación de Uruguay en temas de ecología de carreteras, pero sobre todo centrarnos un poco en lo que hoy en día estoy trabajando en mi doctorado, que es análisis de conectividad y bueno, cómo las carreteras están influenciando en los corredores y en la fragmentación de hábitat a nivel nacional. Así que bueno, voy a compartir pantalla, a ver si se ve. ¿Ahí se ve? Aún no. No. No, Bien. Bueno, ahora sí. Mm, Ahora sí. Ahora sí. así. Ujú. Perfecto. Sí, Ah, perfecto. Bien. La
charla justamente se titula, ¿no? Infraestructuras viarias y una de las causantes de fragmentación y conectividad. ¿Cuál es la situación a nivel nacional? Entonces, un poco para empezar, es bueno tener un pantallazo, ya los otros conversatorios anteriores lo han dado, es decir, de los grandes impactos que generan las infraestructuras viarias en distintos aspectos ambientales. Entonces, bueno, acá hay una ilustración en donde podemos ver la gama de impactos que se generan, en donde, bueno, hubo el más visible y el que hoy en día se trabaja mucho más a nivel mundial y a nivel nacional también, es el de mortandad por atropello, por colisión vehicular. Es el más visible, es el que podemos tener más contabilizado mucho más fácilmente. Pero bueno, generan diferentes impactos en donde efecto borde, efecto barrera, son grandes impactos que genera. Eso está anexado a la pérdida de conectividad, la fragmentación de hábitat, la cantidad de carreteras que se están generando a nivel mundial permite una mayor circulación antrópica, lo que genera nuevos asentamientos urbanos y lo que genera distintos impactos que lo vamos a ver a lo largo de la charla. Y bueno, y después también todo lo que es las márgenes y los bordes de las carreteras son grandes rutas de dispersión de varias especies exóticas invasoras. En Uruguay hay un caso muy puntual, que es el Capinanoni, que por una de las rutas principales se ha logrado expandir a lo largo de todo el territorio. Luego también es importante entender que el impacto de la carretera no es únicamente en donde está asfaltado o en donde está estrictamente la infraestructura viaria construida, que si no tenemos diferentes impactos a distintas distancias que hace mucho más grande la franja de trabajo que uno tiene que tener en cuenta al momento de generar una medida de mitigación de una infraestructura viaria. Bueno, para algunos impactos, como por ejemplo, teniendo en cuenta desde que es una cuenca hidrográfica, cuenca abajo, cuenca arriba, tenemos las diferentes distancias en donde, bueno, hay temas de calidad de agua, aumento de sedimentos, contaminación por metales pesados, efectos en los distintos grupos de fauna, según el grupo, por ejemplo, ave pastizal, se habla de que en rutas de alto tránsito pueden llegar hasta 1 kilómetro esos impactos, justamente afectando, por ejemplo, la reproducción, ya que se utilizan los cantos para cortejo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esto justamente para también entender un poco lo que es la conectividad y la fragmentación que generan las infraestructuras viarias. Entonces, bien, pasando a lo que es la fragmentación, ¿no? Ahí ven bien la imagen en donde se explica claramente lo que, cuando hablamos de fragmentación, es justamente generar desde un ecosistema natural intocable, como vemos a la izquierda, generar distintos parches debido a diferentes actividades, una de las cuales puede ser la infraestructura viaria. Otras grandes actividades antrópicas que generan esta fragmentación son forestación, agricultura. Hay muchísimos trabajos que hablan de la fragmentación de hábitat en estas dos variables, agricultura y forestación, y por suerte ya han empezado a trabajar en los últimos años en fortalecer lo que es las infraestructuras viarias como estructuras de alta fragmentación. En Uruguay se está trabajando hace relativamente poco, en donde empezamos a focalizarnos en cómo estas infraestructuras están generando esta fragmentación, que ahora más adelante vamos a ver como pequeños indicadores de cómo varía. Estos son algunas de las actividades, como les comentaba, que generan fragmentación, tanto lo que es infraestructura lineal, que no son solo carreteras, sino también está toda la parte de vías férreas, cableados de alta tensión, urbanización, y bueno, después, como les comentaba, agricultura y forestación. Todo esto lo que genera, la fragmentación lleva de la mano a una pérdida de conectividad. Cuanto mayor fragmentación, la conectividad es aún más baja, y eso trae varios problemas. ¿Cómo nos damos cuenta algunos de cómo afecta algunos de los procesos de la fragmentación? Bueno, aumenta la cantidad de parches de hábitat natural, eso reduce la cantidad de hábitat disponible, ya que genera parches más pequeñitos, disminuye el tamaño de esos parches, generando, por ejemplo, dentro de unos impactos que vamos a ver más adelante, el efecto borde. Entonces, la efectividad de ese parche de hábitat natural en realidad no es propiamente los límites del parche, sino que es mucho es más pequeño el hábitat favorable para muchas especies, justamente por ese efecto borde, que se dan muchos cambios a nivel microclimático. Y bueno, y el aislamiento de esos parches que muchas veces, no permite que las especies se movilicen, generando poblaciones restringidas que, bueno, a largo plazo, si no se toman medidas,
pueden tender a desaparecer o generar problemas a nivel genético, etc. Ya es sabido que la fauna responde negativamente a estos procesos de fermentación. Tenemos especies que se adaptan más, como las especies más generalistas, y las especies más especialistas son las que se ven también más afectadas. Los generalistas tienen un grado de adaptación en algunos hábitats que permiten, por ejemplo, poder subsistir en parches más pequeños y poder movilizarse sin otro factor que una especie más generalista que es muy específico de un territorio, de un ambiente particular. Entonces, como comentaba, reduce la diversidad genética, aumenta esa vulnerabilidad a especies exóticas invasoras. Nosotros cuando dejamos una fragmentación, cuando dejamos un espacio libre, pasa mucho acá en Uruguay, por ejemplo, con las carreteras, como les comentaba, y también pasa con las líneas de alta tensión de electricidad, en donde se genera una franja de 60-80 metros, en donde se limpia la vegetación y ahí aparecen luego, son sitios donde colonizan especies exóticas invasoras, lo cual genera toda una gama de impactos sobre la biodiversidad. Hoy en día es uno de los factores de mayor impacto sobre la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, el generar parches pequeñitos permite que esas especies exóticas invasoras puedan avanzar y puedan colonizar esos parches, generando un impacto más grande. Altera todo lo que son los patrones de migración y reproducción, como comentaba, hay especies migratorias. En nuestro caso, por ejemplo, en Uruguay se da mucho con los capuchinos, son una especie de aves chiquitas que llegan en primavera, en donde el pastizal, son muy dependientes de determinados tipos de pastizales, según la especie. Se están anexando mucho a las márgenes de las carreteras, porque son donde, por lo menos en algunos parches, se mantiene el pastizal con esas especies de consumo principalmente, que es lo que vienen acá algunas de esas especies. Y eso aumenta también la probabilidad de colisión con vehículos. Pero son los únicos hábitats que hoy en día les queda, ya que después está todo rodeado de agricultura, deforestación, no pudiendo poder reproducirse o alimentarse. Aumenta la pérdida, como decíamos, de especies debido a la conectividad, aumenta el efecto borde, como les comentaba, y bueno, reduce la capacidad de recuperación de esos ecosistemas ante eventos extremos, ¿no? Ya sean eventos extremos del clima o también hoy en día con el cambio climático que impacta de diferentes maneras, también un parche de hábitat muy pequeño es más difícil que se adapte a las condiciones que vamos a tener o que estamos teniendo en algunas partes con el tema del cambio climático. Y esto pasamos ya a uno de los grandes impactos que genera la fragmentación, que es lo que es conectividad, ¿no? ¿Cómo definimos lo que es conectividad? Es el movimiento sin tener obstáculos de las distintas especies a lo largo de un ecosistema o de un hábitat que sea particular para ellos. Y eso permite un proceso natural que sustenta lo que es todo lo que son servicios ecosistémicos, la función de los ecosistémicos y la sobrevivencia de las especies en el largo plazo. Algo que se empezó a cambiar un poco la lógica, pensando en lo que era históricamente, era el tema de áreas protegidas. Antes se creía que la única manera de conservar, o una de las herramientas más importantes para conservar, eran las áreas protegidas, que hoy en día lo siguen siendo, pero muchas veces se pensaban únicamente como áreas protegidas que muchas veces quedan aisladas. Eran grandes islas que no estaban conectadas. Entonces, esa área protegida, rodeada de una presión antrópica muy grande, a futuro podría tener problemas reales de conservación de la biodiversidad. Entonces, bueno, eso en el siglo XXI se empezó a trabajar fuertemente en no solo integrar lo que son las áreas protegidas, sino que también tratar de conectarlas para mantener justamente ese flujo entre áreas y poder mantenerlas mucho más a largo plazo, ya sea en conectividad, en conservación de biodiversidad, como también en lo que es servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, tenemos que empezar a trabajar y empezar a pensar en generar áreas protegidas y a su vez generar ámbitos de conservación que según el país, acá en Uruguay las áreas protegidas están declaradas por decreto, las que son nacionales, pero bueno, también tenemos que trabajar con áreas de conservación por fuera de las áreas protegidas que no tienen por qué ser definidas por decreto para poder tener esa red de corredores biológicos importantes para poder mantener esa conectividad entre áreas. Ahora más adelante vamos a ver un mapa de las áreas protegidas y van a ver cómo la ubicación ya geográfica muestra una alta fragmentación, una alta desconectividad entre ellas. Todo lo que lleva a la pérdida de conectividad ecológica, degradación, alteración. Algo muy importante también que se viene haciendo
y en Uruguay, por ejemplo, ha habido un boom más amplio después de la pandemia, es el avance humano, como les decía anteriormente. Las carreteras generan ese avance humano y permiten tener acceso a territorios que podían estar conservados o lejos de la urbanización, entonces se metía en cierto grado de conservación. Hace una infraestructura viaria, hay una mayor accesibilidad y eso aumenta una mayor probabilidad de caza, una mayor probabilidad de tala, el avance de la agricultura, urbanización, forestación, entre otras actividades. Y algo que ha pasado desde después de la pandemia, acá en Uruguay se ha visto que la gente empezó a invertir en comprar tierras naturales, ecosistemas naturales, para salir un poco de la urbanización, para salir un poco del asedio de la urbanización y poder tener un lugar tranquilo, en conexión con la naturaleza. Pero bueno, hay sitios de alta fragilidad ambiental ya identificados a nivel nacional, en donde compran, parcelan para vender, para poder hacer más casas, y eso trae consigo abrir caminería entre ese ambiente natural. Entonces ahí ya estamos generando un disturbio y una fragmentación, por más allá que no sea una vía de alto tránsito o no, ya genera una carretera, ya sea con balastro, ya genera impactos. Entonces, con una falta de planificación territorial, sin saber cómo poder asentarse o no, empezamos a fragmentar estos hábitats con una lógica de que buscamos gozar de la naturaleza para estar en un lugar más tranquilo, más natural, pero a su vez inconscientemente, para lograr eso, empezamos a generar disturbios en el ambiente, lo que puede generar también esta pérdida de conectividad, dentro de las cuales está la apertura, acá pasa mucho en zonas de montes, la apertura de tala de monte para abrir caminerías para tener acceso. Entonces, también tenemos que pensar un poco más en cómo nosotros actuamos y no son las grandes infraestructuras del país. Entonces, bueno, como hablaba, es importante empezar a generar y a empezar a trabajar en generar corredores biológicos, ¿no? Ya he trabajado en varios países, Europa y en el Hemisferio Norte, han trabajado desde hace años en estos temas, han generado corredores biológicos. En Uruguay, en Latinoamérica también, Brasil es muy fuerte, Colombia, Costa Rica. En Uruguay vamos a ver cómo presenta una dificultad mayor, justamente porque nuestro ecosistema principal no son los bosques, que es lo que normalmente uno genera, busca trabajos de conectividad. La mayoría se concentran en conectividad de parches de bosque, de los cuales también a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica son altamente biodiversos. Entonces es fundamental. Pero Uruguay escapa un poco de esa realidad, porque tenemos un 4 o 5% del territorio nada más con bosques, y los bosques, que son los montes ribereños, los que siguen los cursos de agua, ya forman un corredor a nivel nacional porque también están conservados por ley. Entonces, por ese lado tenemos esos corredores. Pero bueno, después vamos a ver otra lógica que difiere bastante de lo que es el monte o el bosque nacional. Los corredores pueden ser cordones completamente continuos de vegetación o, como vamos a ver más adelante, parches que le permiten a las especies movilizarse y saltar entre ellos, manteniendo esa conectividad, la diversidad de implementaciones espaciales para poder generar esos corredores. Y también es eso, los corredores, no es que solo, por ejemplo, conservamos el monte solo, sino que tenemos que conservar una transición, porque también cumplen unas funciones ecosistémicas para calidad de agua súper fundamentales, que dependen también de la transición de los ecosistemas que estén pegados al monte, ya sean humedales o ya sean pastizales. Entonces, tenemos que trabajar cuando trabajamos en conectividad, tenemos que analizar los ecosistemas y esa transición hacia el corredor para poder mejorar no solo la biodiversidad, sino también todo lo que son las funciones ecosistémicas. Entonces, jugar un doble rol. Y bueno, y eso no significa también en no hacer nada en esos corredores, sino que hay estructuras, como ven en esta imagen, estructuras con actividades productivas sustentables, agroecología, turismo, actividades que permitan, por un lado, conservar y a su vez también permitan una actividad económica local, como el turismo ecológico, por ejemplo. Entonces, está compuesto por diferentes partes, este corredor, que son los parches principales, las áreas núcleo, que se llama, los corredores lineales, que como les dije anteriormente, pueden ser continuos o saltando en parche, como le dice el Stapleton. Y después tenemos las áreas compatibles con biodiversidad y áreas de amortiguación, que podemos jugar con algunas actividades humanas que permitan esa conservación y a su vez alguna actividad productiva o económica para la localidad o a nivel país, depende de cómo uno lo piense.
Pero bueno, muchas veces, acá ya empezamos a entrar un poco en lo que son las infraestructuras viarias, y lo vamos a ver bien en Uruguay. Muchas veces para poder generar esos corredores nos encontramos con infraestructuras viarias, de las cuales no tenemos que hacer adaptaciones, tenemos que hacer medidas de mitigación para esas infraestructuras que permitan mantener esa conectividad. Acá ven dos ejemplos, como son los pasajes de fauna, que son los más efectivos hoy en día entre las medidas de mitigación de impacto de carreteras para evitar el atropello y mantener esa conectividad. Tenemos pasajes aéreos, como por ejemplo en Brasil hay, y emisiones también. Y bueno, y eso también viene un proceso anexado que es la restauración. Ya nosotros tenemos un problema al destruir el hábitat para generar esa carretera, pero como les dije, los impactos de esa carretera van más allá de la estructura misma, de la infraestructura misma, sino que entonces necesitamos trabajar en restauración para mantener esa conectividad. Un ejemplo muy claro es el pasaje de fauna, el paso de fauna aéreo, en donde permite que la vegetación, a través del proceso de restauración, o la selva, naturalmente sola puede colonizar con el tiempo, y genera un corredor biológico permitiendo el pasaje y de esa manera poder disminuir los atropellos y mantener esa conectividad. Y si no, bueno, los pasajes subterráneos que también no solo aportan a la conectividad de la biodiversidad, sino también se busca mantener lo que es la conectividad y lo que son los recursos, la biodiversidad acuática, digamos, no solo la terrestre, manteniendo el flujo natural de los cursos de agua y también evitando erosión y escurrimiento de sedimentos que afecta esa composición a través de procesos de restauración. Entonces es importante también no solo hacer medidas de mitigación, sino que también empezar a trabajar en restaurar estos ecosistemas para poder facilitar la adaptabilidad y, bueno, el movimiento de fauna. Bien, ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay, a nivel de infraestructuras y atropellos, antes de pasar a eso particularmente, para que tengan un poco de noción de los temas ambientales en Uruguay y cómo está Uruguay, personalmente, cómo lo veo Uruguay a nivel de lo que son temas de biodiversidad, no generalmente ambientales. Acá ponemos algunas noticias de un diario local que se especializa mucho en ciencia, tiene periodistas especializados en comunicación de la ciencia, en donde, bueno, publican trabajos importantes que muestran el deterioro de la biodiversidad o las políticas que se llevan a cabo a nivel nacional de biodiversidad. Entonces, para entender un poco el contexto de la dificultad muchas veces que pasa en Uruguay y seguramente pasa en otras partes del mundo y de Latinoamérica, es, por ejemplo, bueno, se sabe que la forestación, el avance de la forestación en Uruguay se está dando debido a que tenemos 3 plantas celulosas instaladas. Y bueno, hay trabajos que ya indican que la forestación, como está planificada hoy en día a nivel espacial, trae problemas en la conservación de la biodiversidad. Dentro de esas actividades, por ejemplo, cuando uno planta una forestación mayor a 100 hectáreas, tiene que mantener ciertos ecosistemas conservados como el monte, pero sin embargo el ancho de esa conservación de ese ecosistema no permite la conectividad, por más allá que está, la especie, por estar en la forestación, evita pasar por ahí. Entonces, bueno, tenemos que empezar a trabajar en esa planificación de la forestación, porque es algo que es un acuerdo político y son cosas de desarrollo local, económico del país. Tenemos que empezar a pensar cómo se puede desarrollar en el territorio teniendo en cuenta la conectividad. Luego, hay un trabajo que plantea que al 2030, es decir, en 5 años, se va a perder el 48% de la superficie si seguimos con este modelo de desarrollo local. Entre el 85 y el 22 se perdió el 20% de los pastizales. Uruguay, el ecosistema predominante es el pastizal natural. Tenemos el 70% más o menos de pastizal natural. Por eso les decía anteriormente que el monte es un ecosistema que ocupa muchísimo menos porcentaje. Entonces, el desafío es justamente conectar el pastizal a nivel país. Y bueno, ahí se han hecho estudios, se han hecho trabajos y se han eh, generado normativas o incentivos para poder conservar los pastizales, ¿no? Ya que son importantes. Sin embargo, cuando llegan a decisión política, se oponen y no, ya sea la ARU, que es la Asociación Rural Uruguaya, se opone a conservar el pastizal, por ende la presión es tan alta que desde los políticos no aprueban ese proyecto de ley. Entonces ahí tenemos un problema como los grandes productores están en contra, también por falta de conocimiento, ¿no? Porque la conservación del pastizal puede ir con un manejo productivo sin ningún problema. Entonces por ese lado se frena
y no se hacen leyes para proteger el ecosistema principal de Uruguay, que es el que está más amenazado hoy en día. Y después tenemos, por otro lado, también flexibilizaciones, como vemos en esa otra noticia, de las plantaciones forestales, ¿no? Sacar un decreto en donde se puede plantar forestales sin esperar la autorización. No hay que esperar la autorización ambiental del Ministerio de Ambiente, sino se pueden plantar. Entonces ahí ven cómo estas noticias marcan el rol o dónde está ubicada la biodiversidad a nivel político, a nivel nacional. Es decir, estamos en el último región del tarro, en donde a este paso vamos a llegar a ese 48%, como se decía, al 2030 de pérdida de ecosistemas. Entonces, lo que les decía de que se puede plantar sin autorización del ministerio. Que se pueden esperar o plantar si quieren. Y a esto se le suma que la creación del Ministerio de Ambiente en Uruguay es bastante reciente, tiene 5 años, pero sin embargo hoy en día, como ven ahí al final, es el que tiene un menor presupuesto de todos los ministerios. Tenemos un 0,3% del PBI nacional, está volcado al Ministerio de Ambiente, que es el que se gestiona, el que fiscaliza y el que genera todos los trabajos relacionados a ambiente en general. Así que ese es otro indicio político de la poca importancia que se le da al ambiente y más particularmente a la biodiversidad a nivel nacional. Entonces, estamos peleando en un sistema en donde tenemos casi todo en contra para poder avanzar en realmente conservar el territorio. Y otro gran problema, que en esta noticia queda explícito, es que muchas veces trabajamos mucho en la teoría y en la teoría tenemos un montón de informes, tenemos un montón de papers, un montón de información hecha, de las cuales muchas de esas no bajada nunca al territorio, o es difícil bajar el territorio porque tenemos que adaptarlo, pero queda en un informe o queda en un paper y nada más. Entonces, se busca empezar a bajar, en algunas secciones que nosotros estamos trabajando, se busca empezar a bajar y a generar medidas que se puedan implementar. No que quede en papel. Porque para que quede en papel tenemos un montón ya y el Ministerio de Ambiente se caracteriza por tener muchos diagnósticos y poca acción. Entonces, bueno, son cosas que también desde la parte científica pasa, ¿no? Trabajamos mucho en papers y es difícil después bajarlo y adaptarlo a lo que es el territorio porque implica un montón de otros aspectos que no son tenidos en cuenta previo y cuando uno se enfrenta en el territorio lleva a otra complejidad de implementación. Entonces, dando el panorama general de lo que es la situación ambiental de Uruguay, ¿qué pasa con las infraestructuras viarias a nivel nacional? Como pueden ver, dentro de la gráfica que yo les mostré de los ministerios que existen a nivel nacional, el Ministerio de Transporte es el cuarto, el que recibe, en cuarto lugar de los que recibe mayor cantidad de fondos. Es decir, está dentro de los ministerios con más fondos a nivel nacional. Entonces, eso es algo también importante que lo vamos a ver más adelante, cómo juega, el rol que juega en este tema. En Uruguay hay más de 61.000 kilómetros de carreteras. Estamos a nivel mundial dentro de los 10 países con una alta densidad y en el nivel regional somos el país que tiene la red vial más larga a nivel territorial. Y acá les voy a mostrar cómo a través de una simple imagen uno puede ver la alta fragmentación o la falta de conectividad que existe en Uruguay. Acá empezamos a ver las diferentes categorías de las carreteras que hay en Uruguay, terciarias, secundarias, primarias, los corredores internacionales, que son las principales rutas, y después viene la camionería departamental. Esta imagen ya habla por sí sola de la alta fragmentación que está generándose únicamente por estas infraestructuras. Si le sumamos lo que es agricultura, si le sumamos lo que es forestación, bueno, habla por sí solo del grave problema que tenemos como país en temas de conectividad y fragmentación. A partir de ahí, en 2015 empezamos a trabajar con el tema de, bueno, cómo impacta las infraestructuras sobre la biodiversidad. Eso fue también, se inició a través de la demanda de la sociedad, de la preocupación de animales atropellados que había en las rutas. Y bueno, hasta hoy en día tenemos más de 4.400 registros oficiales de atropello de fauna silvestre, de los cuales el 67% proviene de la ciencia ciudadana. Nosotros tomamos como una herramienta fundamental para el registro, justamente debido a la alta red vial que tenemos, que es imposible poder monitorearlas desde la organización. Entonces apuntamos a la ciencia ciudadana para que colabore también como un medio de educación y conciencia de la problemática. Entonces, bueno, hoy en día tenemos a través
de una aplicación que se creó, que es Ecorutas e Naturalis, o datos de GBIF, o datos de WhatsApp, Facebook, que nos van pasando, vamos armando una base de datos en donde después podemos tener un panorama de lo que está pasando a nivel nacional. Esto es lo que tenemos registrado, muchísimo más es lo que se pierde. Pero bueno, son cosas que la idea es ir avanzando y fortaleciendo justamente esta ciencia ciudadana para recabar información. Esta es la aplicación que se creó, que se utilizó, se empezó creando una aplicación utilizando una ya existente que es Epicolet, ya que crear una aplicación en Uruguay era relativamente es muy caro, era en ese momento, ahora está un poco más accesible. Entonces, de esa manera, uno bajaba esa aplicación y podía empezar a cargar información. Y ahora, el año pasado, lanzamos la aplicación en Play Store, que la estamos por subir, ahora está a prueba, sobre rutas, que tomamos en cuenta muchos los comentarios y solicitudes que nos hacían de Ciencia Ciudadana y también del propio Ministerio de Transporte, de la que sea cada vez más fácil de utilizar para poder recabar información. Entonces, en esta aplicación tomamos en cuenta esa necesidad. Entonces, hicimos dos tipos de usuarios, unos más para investigación, en donde te piden más datos de recogida del dato de atropello, ya sea también del ambiente cercano, etcétera, y uno que sea más para la sociedad, aquellos que quieran colaborar, y para el Ministerio de Transporte, en donde con una simple foto, ya georreferenciada con fecha y hora, pasa a la base de datos y nosotros pues esa la validamos y la subimos. Entonces es en un paso mucho más rápido. Permitiría generar una mayor recolección de datos en territorio. Hoy en día, con los datos que tenemos, bueno, ahí ven cómo se distribuye a nivel de los grupos. El mamíferos también es el más visible al momento de circular por las rutas, es el que tiene mayor registro, seguido por las aves, reptiles y anfibios. Los anfibios, como no nos hemos dedicado exclusivamente al atropello de anfibios, es más difícil poder detectarlo a una cierta velocidad en el vehículo. Entonces, es otra metodología que se utiliza para los anfibios porque son muy pequeños, quedan o muy aplastados, o mismo muchas veces quedan pegados en la rueda, o muchas veces un animal carroñero rápidamente lo retira de la infraestructura. Bueno, ahí vemos algunos puntos calientes con los datos que hemos obtenido. Lo tenemos en el norte de Uruguay, donde es una área protegida, el Lunarejo. Tenemos este sector de acá, donde hay una localidad. Y bueno, después tenemos el este, que también va un poco de la mano por la cantidad de datos de ciencia ciudadana, que se vuelca mucho al este, que es donde están las zonas de turismo más fuertes del país. Entonces también hay un sesgo en ese sentido. Los datos que tenemos acá del Lunarejo están relacionados al monitoreo que hacen los guardaparques del área protegida. Y bueno, rápidamente, porque me queda poco tiempo, las especies con mayor registros, tal como el zorrillo, la artobel y la perdiz. Y tenemos un montón de especies amenazadas a nivel nacional, ¿no? El margay, el tamandúa, el gato pajonal, que hoy en día tiene una mayor relevancia, ya que pasa a ser una especie en donde el territorio uruguayo es fundamental para su conservación. Ahí tenemos cómo se distribuyen a nivel territorial todas las distintas especies amenazadas. Y bueno, a partir de todos los datos recabados y análisis que se han hecho, sobre todo teniendo en cuenta mucho los datos de análisis estandarizado que se hizo desde la organización, en 2019 nos contamos con el Ministerio de Transporte a explicarle la problemática y rápidamente el Ministerio lo tomó como tal y se implementaron las primeras medidas de mitigación que lo más económico y rápido de aplicar era la señalización de cruce de fauna. También por una demanda de la sociedad que se tenía que implementar. Entonces, bueno, como también medio de conciencia, se empezaron a implementar esto en el departamento de Rocha. Ahí se fue monitoreando luego, a ver cómo se fueron efectivas. Se trabajó en mucho la educación, creándose un librito de rutas para niños y adultos. Y bueno, todo esto después lo empezamos a analizar, lo empecé a analizar a nivel del doctorado particularmente, en donde estoy trabajando con análisis de conectividad a nivel nacional, como dije anteriormente, tomando estos tres ecosistemas fundamentales que tenemos en Uruguay, en pastizales, los humedales y los montes, son los tres grandes ecosistemas. Después hay otros ecosistemas más pequeños, otros más pequeños, que es a otra escala. A nivel país, empecé a trabajar con este tema y dentro de lo que hice primero fue un primer pantallazo, un primer análisis rápido de cómo la fragmentación era una sin carreteras y era otra con las carreteras. Entonces, bueno, tomando dos grandes indicadores como el número de parches y el tamaño medio del parche, se puede ver rápidamente, bueno, que tenemos los tres ecosistemas
número de parches sin infraestructuras viarias y número de parches con infraestructuras viarias, vemos que el pastizal y el humedal son los que presentan, pastizal en primer lugar, los que presentan mayor cantidad de parches debido a las infraestructuras viales. Y hay una mayor fragmentación del pastizal que de lo que es el monte nativo. Y luego el tamaño en el medio del parche también se ve afectado, lo mismo con pastizal y humedal mucho más notorio, en donde disminuye el tamaño medio del parche debido a las infraestructuras viales. Entonces, ahí vemos un poco también de la importancia de empezar a tomar estas infraestructuras como actividades humanas que generan esa fragmentación para poder entender y generar qué medidas implementar. Entonces, bueno, ahí en Uruguay, como les comentaba anteriormente, van a ver acá, son las áreas protegidas existentes en el país. Hoy en día tenemos un 1,2% más o menos del territorio. Y ahí en una imagen, únicamente mirando esa imagen, podemos ver que son áreas protegidas completamente aisladas. ¿Ah? Están totalmente alejadas una de otra, la mayoría, salvo en la región este, en donde es el sector donde se concentran más áreas protegidas, pero no hay una conectividad debido a la cantidad de infraestructuras viarias que hay en la costa y urbanización principalmente. Entonces, bueno, acá vemos un pantallazo de la problemática en general, como decía anteriormente, de pasar a áreas protegidas y red de corredores en Uruguay, lo dificultoso que es. Entonces, a esto se le suma un país que es más del 90% del territorio es privado, se suman necesidades de generar otras estrategias de conservación, aparte de las áreas protegidas, para empezar a mantener esa conectividad y poder conectar estas áreas y las próximas a que se vengan. Entonces, bueno, dentro de esto y dentro de lo que es un enfoque de infraestructura verde, que es el enfoque de infraestructura verde busca justamente crear esa red de corredores que aporten a la biodiversidad y a su vez a los servicios ecosistémicos y a la calidad de vida de la población. Empecé a trabajar en modelos de conectividad para 9 especies, 3 de cada uno de los ecosistemas. ¿Ah? Son especies que tienen áreas de campeo bastante grandes, en donde, bueno, las tomé como especies paraguas o especies amenazadas como especies objetivos. Entonces ahí pueden ver 3 de las especies que se modelaron: Margay, Tamandugá y el gato de Pajonal. Van a ver, como ven, todo esto es pastizal, por decía que es el ecosistema predominante en Uruguay. Entonces, la conectividad del pastizal no es solo tener en cuenta los parches de pastizal hoy en día como está en la clasificación de cobertura de suelo, sino que tenemos que tener en cuenta otras variables porque el pastizal en Uruguay no está parcialmente definido, no hay una cobertura de pastizal que indique dónde hay mayor presión de pastoreo, sobre pastoreo, etc. Entonces, eso tenemos que después tener en cuenta otros aspectos para definir esos corredores para el pastizal. Luego, bueno, se juntaron, acá están para los corredores de humedales, en donde se unificaron los corredores para estas 3 especies que fueron modeladas: carpincho, lobito de río y el aguará. Entonces se obtienen corredores para especies de humedales. Esto le ponemos especies de humedales porque también se validaron con registro. Tenemos más de 1 millón de registros en base de datos de GBIF, por ejemplo, que vienen de IBIRO y Naturalis. Y se agruparon las especies por ambiente y los hotspots de los registros que hay hoy en día coinciden con esta red de corredores. Entonces eso también nos indica un poco de que conservando esta conectividad estamos conservando también otras especies. No son solo estas especies que estamos modelando. Acá, bueno, vemos corredores para especies de monte nativo, como el margay, el puma y el tamanduá. El puma tiene áreas de campeo muchísimo mayores, igual que el aguará, entonces hay mucho más limitantes de hábitat que tengan ese tamaño apto para la especie. Y bueno, para lo que son pastizales, tomamos al gato pajonal, al venado de campo y al hurón. El hurón está en todo el país, el gato pajonal, lamentablemente los registros nuevos que se han encontrado mayoritariamente son atropellos o videos de productores que los perros les salen corriendo y los logran frenar. Entonces, hoy en día hay un proyecto del Clemente Estable de un centro de investigación que está tratando de empezar a monitorear, sobre todo en el centro del país, esta especie para poder conocerla más, porque hoy en día no se conoce nada de la misma. Pero bueno, vemos cómo los pastizales del norte son los más conservados hoy en día a nivel país, y bueno, vemos donde hay una mayor también, los modelos de una mayor conectividad. Y bueno, el venado de campo son 2 poblaciones que hay, una acá en Salto y otra en Rocha, que es donde hay mayor problemas de conectividad y mayor fragmentación. Luego lo que hicimos también fue trabajar en identificar esas barreras, ¿no? A través de esta conectividad, bueno, cuáles son esas actividades antrópicas
que generan barreras y cómo eso también se relaciona con los atropellos, los datos de atropellos que hemos obtenido, ¿no? También como para validar un poco los modelos. Entonces, bueno, acá vemos un caso, un ejemplo para el gato pajonal, en donde, viendo la imagen, ya se ve claramente que las carreteras son de las barreras más importantes para la conectividad de esta especie. Y bueno, y acá hicimos un zoom acá abajo, en donde los atropellos que se han registrado están relacionados a sitios con altos valores de barreras. Esto para que vean algunos ejemplos, los hicimos para todas las especies que se modelaron. Este caso es para el margay, en donde también los atropellos del margay coinciden en su gran mayoría con los datos que indican la modelación como fragmentación alta, y para el tamandúa también, ¿no? Entonces son como que empezamos a analizar estos efectos barrera y cómo las infraestructuras viarias podían estar afectándola. Acá vemos cómo justamente a nivel de todos los usos de suelo que caen dentro de esas barreras identificadas, la agricultura y la caminería departamental son las principales actividades humanas que generan barreras para el movimiento de las especies, ¿no? Y si yo tomo los valores más altos, que son en estos casos son los violetas, que tienen más incidencia como barrera de cada especie, también la agricultura y la caminería se despegan notoriamente como las más incidentes en, en barreras, ¿no? Esto para los tres grupos de especies, pastizal, monte y húmeda. En pastizal se ve mucho más notorio, que también está relacionado a la superficie que tiene a nivel país. Luego también hicimos modelos se le llama pinch point o modelos de culo botella, que son zonas frágiles para la conectividad. ¿Qué son esos sitios? No sé si se ven mucho. Acá hay unos sitios azules y rojos, por ejemplo. Los sitios rojos son aquellos sitios que son más frágiles a la conectividad. Es decir, si pasa algo ahí, si hay alguna actividad antrópica que genera un disturbio en ese sector, la conectividad se pierde para la especie o para el grupo de especies. Entonces eso se hizo también para cada una de ellas. Acá vemos para pastizales, como hay zonas también rojas, que son las que indican la mayor fragilidad. Para humedales también existen zonas rojas. Y acá vemos también cómo, al igual que en barreras, en los pinpoints, las carreteras y la agricultura son las dos actividades antrópicas que están generando más disturbio en estos sitios de alta fragilidad. Es decir, que las carreteras están también afectando estos sitios de alta importancia para mantener esa conectividad. Esto, bueno, validamos los modelos. Una manera de validar los modelos fue tomando todos los registros existentes para cada especie y más del 80% de todos los registros para cada grupo tomaron valores altos o muy altos de conectividad. Entonces es una manera en donde decís, bueno, los modelos están, si los comparamos con los registros hoy en día a nivel nacional, coinciden con valores de alta conectividad para la especie. Acá en una gráfica como los valores muy altos se despegan para los tres grupos. Y si lo analizamos a nivel de atropellos, más del 60% de los datos, para el caso de monte, humedal y pastizal superior, también coinciden con sitios de corredores biológicos. Eso también es importante. Se nos permitió validar un poco también que los datos de atropello generales, no para cada especie, también coinciden con corredores biológicos identificados en los modelos. Ahora, si nosotros no pensamos en superficie, sino pensamos en, por ejemplo, medidas de mitigación, hacer en carreteras, en esos sitios que nosotros identificamos como barreras o pinch point, sitios de alta fragilidad, ¿cuántos sitios se encuentran para poder hacer medidas de mitigación? Entonces, bueno, ahí hicimos una contabilización para el monte Notío tenemos identificado para todas las categorías de barreras, ya sea, perdón, de zonas frágiles, ya sean zonas frágiles de valor muy alto o zonas frágiles de valor medio o bajo. Hay 3.096 sitios que integran infraestructuras viarias. Si yo me quedo solo con los rojos que le mostraron en el mapa, que son las zonas más importantes, 806 sitios coinciden con carreteras. ¿Qué significa? Que, bueno, hay 806 carreteras, sitios de las carreteras donde hay que hacer una medida de mitigación para poder mantener esa conectividad. Esto es solo para monte. Si nosotros le sumamos pastizal y humedal, por ejemplo, son 1.650 sitios en donde hay que incidir en la carretera para mantener esa conectividad, ya sea un pasaje de fauna, ya sea una adaptación de puentes, etc. Ahí hay que
empezar a afinar un poco más, porque los montes, por ejemplo, tienen muchos puentes. Bueno, hoy en día se está trabajando mucho en cómo esa estructura del puente permite el pasaje o no, para poder adaptarlo en vez de hacer un pasaje de cero que cuesta otro dinero. Pero bueno, ahí vemos cómo hay 806, 851 y 1650 sitios que están cortando en esa zona frágil de conectividad, si están perdiendo, no están permitiendo que esa conectividad se esté dando para estos ambientes. Lo mismo para las barreras. Tenemos para Monterribeño 2.502 sitios de carreteras en donde hay que hacer alguna medida de mitigación para frenar con esa barrera. Y así sucesivamente. Los pastizales, como les dije, al ser el ecosistema más predominante, es el que presenta una mayor cantidad. Pero bueno, nos da un panorama de en dónde habría que actuar. Esto tiene que venir de la mano con monitoreos, con atropellos, con monitoreo de los puentes, con monitoreo de ambientes cercanos, con cámaras trampa, que nos permite identificar y afinar un poco más cuáles son esos sitios, ya que si esto se lo presentamos al Ministerio de Transporte, que diga, bueno, tienes que hacer toda esta cantidad de medidas de mitigación en todos estos sitios, podría ser inviable hoy en día. Entonces, bueno, tenemos que afinarlo un poco más, pero bueno, los modelos nos permiten más o menos tener un pantallazo de que las infraestructuras viarias son de las causas más importantes de barreras y de fragmentación, y a su vez hay un montón de sitios que entran en conflictividad con la conectividad en donde hay que hacer alguna medida. Para esto, bueno, empezamos a trabajar en monitoreo justamente de puentes de distintas estructuras para ver cómo funciona. Tenemos puentes que tienen franja seca, que son franjas anchas que no llega el agua, en donde la fauna puede mantener ese flujo por debajo de la carretera sin ser atropellado. Eso hemos monitoreado en algunas de las carreteras en el este del país, en Rocha, y hemos encontrado especies que pasan por debajo del puente y no son atropelladas. Entonces eso nos permitió empezar a tener en cuenta en un país con una red hídrica muy alta. Tenemos un montón de puentes y drenajes, entonces podemos empezar a trabajar en adaptar estas estructuras para permitir esa conectividad. Ahí ven los 5 puentes que se estuvieron monitoreando a nivel de cámaras trampa. Después frenamos un poco porque tuvimos un alto número de robos de cámaras trampa, entonces nos quedamos sin equipos para seguir monitoreando, pero estamos empezando a continuar con el mismo de vuelta. Y no solo pusimos en los puentes, sino que pusimos a 100 y a 300 metros monte adentro, en este caso que coincidían con monte, para ver también un poco el efecto barrera, cuáles eran esas especies que cruzaban la carretera por debajo del puente, o que se acercaban a 100 metros y a 300 metros, pero había otras que no se acercaban ni siquiera a 300 o a 100 metros, y no pasaban por abajo del puente, y no eran atropelladas. Entonces, bueno, eso nos está indicando un poco cómo el efecto barrera, hay especies que ni siquiera se acercan para, para poder cruzar. Entonces también son temas que se tienen que empezar a trabajar. Bueno, hemos empezado a hacer informes con el Ministerio de Transporte, en donde generar medidas de mitigación. Eso es un vínculo fuerte que tuvimos con el Ministerio de Transporte a partir del 2019, en donde, bueno, a partir del 2020, 2021, nos empezaron a pedir en los proyectos de ampliación o de mejora en donde implementar medidas de mitigación. Hoy en día tenemos diferentes sitios de señalización ubicados en el Uruguay. Son poquitos, pues vamos paso a paso, también buscando un poco que se logren hacer alguna medida, porque si exigimos muchas medidas con un alto costo, empezando el Ministerio con problemas económicos, etcétera, no es prioridad tampoco para el Ministerio de Transporte este tema. Entonces, bueno, tratamos de amoldarnos y lograr hacer algo en territorio como para poder ir avanzando de a poco y dar una señal hacia ese lado. Eso permitió mucho hoy en día trabajar con Traspalco, que es una de las empresas importantes en Uruguay en temas de carreteras, en donde está haciendo la ruta 9, se está ensanchando y bueno, ya se identificaron los puentes, como ven ahí marcados, los puentes, que son estos que ven acá, los puentes en donde se van a implementar pasajes, se adaptaron para pasajes de fauna. Se hizo un enrocado en donde va a ir empastado y eso va a permitir, sobre la cota de inundabilidad normal del río, y eso va a permitir que se mantenga siempre un pasaje continuo de vegetación para la fauna. Eso viene ahora, una vez que finalice, porque todavía no terminan los puentes, va a venir un proceso de restauración y un monitoreo en donde Traspalco va a participar con la colocación de cámaras trampa y eso para empezar a evaluar también cómo están funcionando. Y bueno, después en otros sitios se han colocado muchas señalizaciones en donde muchas de las veces, como en el caso de Paysandú, este sector acá, se hizo mucho de la mano con la población local, donde los liceos hicieron un trabajo de monitoreo y vieron una problemática, entonces bueno, se le instaló una señalización para esa zona. Que bueno, fueron en algunos casos son específicos de la especie de interés local, por ejemplo.
Esto llevó también a fortalecer el trabajo con el Ministerio, el que nos llevó a un convenio. Nosotros nos integramos en el 2023 al Centro de Investigación de Ciencias Ambientales, recientemente creado en ese momento, que es del Ministerio de Educación y Cultura, que es donde trabajan, que yo les contaba con una investigadora, con un gato de Pajonal, y eso permitió hacer un convenio con el Ministerio de Transporte para fortalecer esta línea. Luego empezamos a empezar a monitorear. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos y que le hemos planteado al Ministerio de Transporte es el monitoreo de esas medidas. Está bien hacer medidas, pero si no las monitoreamos no podemos saber la efectividad que tienen para poder mejorarlas. Entonces, el monitoreo es fundamental. Debido a la falta de fondos para estas cosas, empezamos a trabajar, por ejemplo, con Luto Arrayanes, que está en una de las rutas, que es Camino de los Arrayanes, justamente que hay 2 tramos de señalización de cruce de fauna. 3 estudiantes empezaron a hacer su pasantía en el monitoreo de atropellos y a su vez pusimos cámaras en los distintos drenajes para ver cómo usaban los drenajes en esa carretera. Entonces, bueno, a partir de estas estrategias podemos empezar de a poco a monitorear, ya que se han implementado y no podemos andar esperando también, lamentablemente, por fondos para poder generar una sistematización mucho más robusta. Esto lo pongo porque son cosas que se van a venir haciendo. En Uruguay se hizo una red vial para UPM, una de las plantas que está ubicada en el Río Negro, la última que se ubicó. Ese proyecto de la vía férrea tenía pasaje de fauna, pero hay un problema porque esos pasajes de fauna terminan sobre una ruta 5 que le hicieron doble vía ahora. Entonces, ahí ven cómo la falta de planificación en estos temas permiten que pasan la vía férrea, pero se encuentran con una trampa que es la ruta 5 doble vía de alto tránsito, que es muy alto el tránsito que se genera ahí. Entonces, ahí genera un impacto, no está generando pasaje de fauna en la ruta 5 y sí en la vía férrea, estás haciendo una trampa en el medio, en donde la probabilidad de atropello en esa ruta va a ser altísima. Entonces, bueno, vamos a empezar a monitorear para ver qué medidas se pueden empezar a implementar. Y bueno, se está empezando a trabajar con empresas de mantenimiento. El Ministerio de Transporte a partir de este año tiene un proyecto de que son indicadores de sostenibilidad, que lo tienen que hacer como ministerio, en donde la idea se logra implementar lo que es el atropello y el monitoreo de puentes a través de las empresas de mantenimiento para empezar a generar esa información. Tenemos más de 3.500 kilómetros en Uruguay que son mantenidos por distintas empresas. Sarrian, por ejemplo, es una. Y eso nos va a permitir tener un panorama en conjunto con las empresas de monitoreo para poder empezar a ver qué puentes adaptar, qué drenajes adaptar y dónde hay sitios de mayor atropello con la información que se genere. Y bueno, después seguir trabajando en los monitoreos. Se está empezando a trabajar con las márgenes, también con las empresas de mantenimiento, cómo mantener las márgenes de las carreteras, que en muchos casos son muy anchas. Entonces cortan todo el pasto y eso, bueno, estamos empezando a estudiar a ver si aumenta el atropello o no aumenta el atropello, cómo podríamos dejar franjas de vegetación, ya sea para conservar y disminuir el atropello, pero también se está viendo que se puede aportar al tema de polinizadores, pero bueno, son estudios que se tienen que empezar a hacer, cuál es el ancho propicio y cada margen, cada ruta se comporta de manera muy diferente, ya sea el tránsito, el material o la vegetación que hay cercana. Y esos márgenes, si funcionan bien, también podrían funcionar como conectores entre entre hábitats naturales. Y bueno, eso es todo. Gracias. Hablé muy rápido. Quedan todos callados. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación, muy interesante. Tenemos ya preguntas aquí en el chat. Por favor, si pueden, compartan sus preguntas en el chat o utilicen la herramienta de la mano que está en la opción del corazón React. Ahí tiene la opción de levantar la mano, por favor. Entonces, la primera pregunta es de Noelia González, que dice, hola Hugo, qué interesante. Has mencionado lo difícil que es llevar a la gestión práctica los resultados de los modelos. ¿Crees que podría llegar a cambiar algo si se dividen en escalas de municipio? Ya que las jurisdicciones, al menos en Argentina, son de cada provincia y tienen sus propios manejos. ¿Qué otra manera se podría incluir en los modelos otros stakeholders, por ejemplo, una capa de tenencia de la tierra o de personas interesadas en la conservación para poder guiar las decisiones de dónde empezamos a actuar?
va, si de alguna manera se reconocen esos sitios donde podría ser conflictivo empezar a aplicar medidas. Bien, buenísima esa pregunta. Sí, yo no lo presenté acá porque era muy largo, tenía 40 minutos, más me pasé 8 minutos. Pero sí, dentro del doctorado se está analizando estos corredores, como les comentaba, solo mostré la parte más de validación, que es la parte de los registros que hay de atropello, a ver cómo se coincidía espacialmente con estos corredores, pero también se tienen otras informaciones espaciales, como la categorización de suelo en Uruguay, que se categoriza urbano, suburbano, rural, natural o rural productivo, cómo incide, es decir, y después, algo que se está empezando a implementar es a distintas escalas. Esto lo estaba haciendo a nivel nacional, ya se está haciendo a nivel de una localidad puntual, en el departamento de La Valleja, se está haciendo a nivel del este, donde veían todas esas áreas protegidas, en el este donde se concentra mayor, se va a empezar a trabajar el modelo de conectividad en base a ese departamento, para poder tener una escala mucho mayor, de más precisión, y sumarle diferentes variables, como por ejemplo, les decía, la categorización del suelo, también todos los emprendimientos aprobados con autorización ambiental aprobada por el Ministerio de Ambiente, cómo están afectando o van a afectar esos corredores. También se le van a analizar a nivel de esos corredores hoy en día tienen como uso de suelo agricultura, tienen forestación, entonces se están haciendo cálculos económicos también relacionados a servicios ecosistémicos de, bueno, ¿qué implicaría generar un corredor ahí si tenés 1000 hectáreas de soja? Bueno, el rendimiento, jugar un poco con eso para también trabajar a nivel de lo productivo, sobre todo en un país en donde somos más del 90% del territorio privado, empezar a generar números y que sean viables poder implementarlos a través de una normativa o a través de trabajo del productor, etc. Y bueno, tenemos todo después la parte, tenemos un montón de personas y hasta productores que tienen ganas de conservar, entonces eso lo vamos mapeando a ver en qué sitios caen y bueno, de esa manera, sumando un montón de otras variables, toda la parte de minería, etc. La idea es poder identificar una red de corredores que sea lo más viable posible implementar. Que no quede, como yo les dije, tenemos mucho de trabajo de generar mucha información que queda en papeles. Justamente la meta es generar una red de conectividad que se pueda implementar en el largo plazo, ¿no? Todo implementar de una. Y para eso tenemos que tener un montón de variables y un montón de articulación con los distintos tomadores de decisiones y distintos entes involucrados como productores, organizaciones de la sociedad civil, etc. No sé si le respondí, pero sí, se está trabajando a distintas escalas también. Eso nos va a permitir, es un desafío muy grande que tiene la conectividad, sobre todo los modelos, que te implican mucho procesamiento, mucha capacidad de cómputo. Y a escala pequeña, por ejemplo, en la localidad donde estamos trabajando, que es Villa Serrana, a nivel de la cuenca, estamos generando toda una infraestructura verde para el lugar. Estamos trabajando a una resolución de 2,5 metros de píxel. A nivel país, trabajamos con un píxel de 100 por 100 metros. Y eso llevó procesos de días de cómputo, de correr, de correr, de correr. Entonces también tenemos que jugar un poco con eso, con la información y con la capacidad de cómputo que uno puede tener para poder resolver. Son problemas que me los he enfrentado y que son importantes al momento de planificar cómo generar esos modelos. Perfecto, gracias, Hugo. Veo que Pablo tiene la cámara abierta. No sé si quieres preguntar hablando o si leo la pregunta en el chat. Bueno, no sé, ya que estoy acá, más humano, es más humano. No, yo no sé nada de estos temas, pero me llamó la atención lo que comentaba Hugo de esa falta de planificación que hubo entre la vía y la Ruta 5, lo que explicaba al final de su presentación. Y he leído, visto algunos papers que a veces se puede hacer como túnel por abajo de la carretera. No sé si en este caso se podría hacer porque a su vez después viene la vía. O sea, no sé si la vía tiene túneles, entonces si se pudieran conectar esos túneles con algunos que se hicieran en la carretera o cómo se arregla el tema cuando hay dos infraestructuras lineales de este tipo, así, ¿no? Tan importantes en tamaño y anchura, ¿no? Esa es la pregunta. No sé si se entendió, pero bueno. Sí. Eso era. Sí, ahí, bueno, según el informe de evaluación de impacto ambiental de la vía férrea, se generaron sitios de pasaje de fauna
Pero en esos sitios y en la ruta 5 se intentó y no se logró hacer el pasaje de fauna. Se van a hacer señalizaciones nada más, pero no coinciden con los pasajes de fauna de la vía férrea, están totalmente desparejos. Entonces, si una especie va a cruzar la vía férrea, no creo que camine mucho más, sino va a cruzar casi en línea recta o más o menos por la zona, la ruta 5, que va a ser doble vía, que son en realidad como 2 carriles de cada vía, es decir, 4 carriles. Entonces, ¿se podría hacer? Sí, se pueden hacer pasajes de fauna aéreos, ya que en Uruguay pasajes de faunas aéreos estamos muy lejos todavía por los costos que tienen. Pero sí se pueden hacer pasajes de fauna aéreos que vayan acompañados de vallados que permitan dirigir a esa fauna hacia el pasaje y no hacia la carretera en sí. Pero bueno, esos son estudios que se tienen que ir haciendo. Algo que no dije es que, bueno, debido también a la dificultad, muchas veces se trae de dificultad de la cantidad de datos de atropellos que tenemos para las carreteras, para poder identificar esos sitios de alta mortandad. Entonces empezamos a analizar a nivel de corredores, tener esta estrategia para ver dónde hacer medidas de mitigación en base a conectividad en base a conectividad y no solo depender de atropellos, sino analizar, hacer un análisis más ambiental. Y bueno, eso se podría hacer con la vía férrea y la vía de UPM, con la vía férrea y la vía 5, pero bueno, son cosas que llevan el presupuesto hoy en día que está la carretera y al no haberse implementado durante el proyecto, ahora hay que volver a romper la carretera en esos sitios para volver a hacer pasaje de fauna. Y bueno, entonces esto es una gran discusión que se debería dar y si se apuntaría a eso, es encaminarnos hacia dónde son los mejores sitios. Pero todo eso pues... Muchas gracias. Aprovecho una mini pregunta. También depende del hábito de la especie, ¿no? Por ejemplo, si es una especie nocturna, creo que son más proclives a meterse en túneles que si son diurnas, ¿no? Eso lo leí también. No sé si me lo puedes confirmar, porque creo que no es para cualquier especie meterse en un túnel oscuro, en fin. Sí, a ver, varía mucho la especie, hay varios estudios en donde te indica el tamaño de la especie, qué túnel, qué paso de fauna prefiere, cuáles son las condiciones para ese pasaje de fauna. Y hasta tenemos estudios en Canadá en donde se hizo un estudio con oso, en donde la hembra con cría usa un pasaje cuando está con la cría y usa otro cuando está sin la cría. Entonces, sí hay que tener en cuenta ese comportamiento. Muchas veces también se ayuda con los vallados que los obligamos, entre comillas, a tener que pasar por él. Pero sí, tiene en cuenta por eso la instalación. Eso es importante lo que decís, Pablo, porque después que se empezaron a instalar medidas acá en Uruguay, empezaron a solicitar un montón. Ah, yo quiero acá, yo quiero acá, yo quiero acá. Y lo que nosotros decimos es, hay que hacer estudios, tenemos que ver cuáles son las especies objetivo. No podemos hacer en Uruguay pasajes de fauna o señalización para zorros y zorrillos que aparecen miles y miles cada 100, 200 o 1 kilómetro porque es algo inviable económicamente y la ruta no cumpliría ese rol de circulación de alto tránsito como se quiere muchas veces. Entonces, tenemos que analizar y tener muchas variables presentes. Y una de esas es el comportamiento del grupo de interés o de la especie de interés, eso seguro. Por eso en Uruguay, bueno, hoy en día caminamos hacia los pasajes de fauna de adaptación de puentes, pero ya se está hablando de empezar a encaminarnos a pasajes de fauna en pastizales, que es un ambiente que no tenemos curso de agua, por lo tanto no hay puente prácticamente, tenemos que hacer un pasaje de fauna de cero. Hoy en día estamos adaptando esos puentes, que para el monte sirve, para el humedal sirve, para pastizal no sirve. Entonces, ahí, bueno, es ese grupo de especies que tenemos que analizar. Pero sí, es muy claro lo que decís y es así. Hay que tener en cuenta el animal o el grupo. Bueno, muchas gracias, muy interesante. La próxima pregunta es de Daniel Alvarado, que dice, hola Hugo, qué buen trabajo, muy inspirador. Me gustaría saber cómo se eligen las especies para hacer los modelos. Veo que solo son mamíferos. ¿Podrían aplicar con reptiles o algún otro grupo? Muchísimas felicidades. Sí, sí, modelos de conectividad se puede hacer para todos los grupos. En particular, en mi doctorado elegí estas 9 especies de mamíferos, ya sea por su grado de conservación o porque son especies que necesitan mucho territorio para sobrevivir. Entonces funcionan como especies paraguas. Eso lo estamos corroborando también con datos de hotspot de biodiversidad, con las bases de datos que están coincidiendo que en esos parches de alta importancia para cada especie hay un montón de especies ya registradas. Entonces, bueno, es un indicio de que podría estar aportando también a todo lo que es biodiversidad. Conectividad se puede hacer para cualquiera, ya sea para anfibios, ya sea para reptiles.
tenés que ver ahí siempre el objetivo a nivel país que, que querés conectar, si que reptil. Y también tenés todo un tema de conocimiento, que eso en Uruguay tenemos bastante falencia, el conocimiento, para vos poder modelar corredores tenés que tener conocimiento de la restricción al movimiento que tiene esa especie. A ver, si lo que es hacer para el lagarto vero en Uruguay, tenés que saber cómo o generar conocimiento para ver si esa especie camina por una zona donde hay agricultura o camina mejor por una zona donde hay pastizal. Entonces, de esa manera generar lo que le llamamos raster de resistencia, que son esos rasters de movimiento que muestran la dificultad de movimiento en el distinto mosaico del paisaje que existe en Uruguay. Y ahí esos modelos te indican cuáles son las rutas de menor costo. Los corredores en sí, que lo que hacen los modelos es te indican, como nosotros tenemos rutas justamente para movilizarnos, las especies tienen rutas para movilizarse. Entonces esos corredores te indican esas rutas que le generan menor costo energético a la especie, por ejemplo, de llegar de un parche a otro. Pero se puede aplicar a cualquier especie. Las aves es más complejo porque las aves vuelan, entonces ahí se complejiza un poco más, pero se puede hacer igual. Hay trabajos que se han hecho. Quiero aprovechar que estás hablando de los modelos y tengo una pregunta sobre los datos que ha utilizado para los modelos. Entonces, ¿de dónde viene la información que han utilizado para las resistencias? ¿Es de opinión de especialistas? ¿Tiene algún dato de uso o cómo han calculado la resistencia para los modelos? Acá sí hicimos consulta a expertos nacional e internacional. Se hizo una búsqueda de expertos que trabajan en las distintas especies o grupos. Y ahí nos llegamos a hacer una consulta a cerca de 30 expertos y respondieron 25 expertos en base a un formulario de Google Doc, donde, bueno, ahí pudimos hacer un pantallazo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional no tenemos datos de campo para conocer un poco la resistencia. Es decir, no, estamos muy lejos todavía de eso, de hacer telemetría y esas cosas que nos permitan generar esta información. Entonces, bueno, para muchas de las cosas que se generan, se opta por expertos para podernos acercar un poco más a lo que es factible. Y bueno, después de los home range y eso sí, bibliografía de Brasil, de Argentina, que tenían de la mayoría de las especies. Y ahí pudimos seleccionar los tamaños de parches óptimos para cada una de esas especies. Dale. Gracias, Hugo. Está muy interesante. Larissa y yo estábamos aquí hablando también paralelamente sobre los modelos. Ah, hay aquí una pregunta de Daniel Esteban Gómez. Consulta sobre una duda. En ríos de orden primarios o secundarios donde existen puentes, en sus áreas de proximidad a los márgenes, ¿se debería aumentar los pasafauna sobre las rutas? No sé si quedó clara mi duda, dice él. Entonces, no sé si quiere complementar, Daniel. No sé si te quedó clara, Hugo. A ver, si entendí, es los cursos de agua más bajos, ¿no? La categoría más baja. ¿Cuántos puentes hay? ¿Puede ser? En sus áreas de proximidad a los márgenes se debería aumentar los pasafaunas sobre las rutas. Yo entiendo que sería sobre la adaptación de los puentes. Claro, No ahí sé va. no sé si he entendido perfectamente. Ahí sí, es según también el ecosistema que vayas a generar, ¿no? Los cursos de agua principales en Uruguay sí tienen dos puentes. Tienen muchas estructuras muy diversas, la estructura del puente, ya sea en sus características, tamaño, cómo está construido la franja seca. Hay una variedad enorme de infraestructuras de puentes generadas en Uruguay, pero casi todos los cursos de agua, algún grado, algún puente tienen, eso seguro. Si son cursos pequeños, como las nacientes, de categoría 1 Straller, digámoslo, ahí ya no hay muchos puentes, sino que son más alcantarillas para permitir el drenaje del curso de agua. Esas alcantarillas varían mucho el tamaño y la estructura. Muchas veces son redondas o usan estructuras cuadradas de 1 metro o 2 metros. Pero lo bueno de Uruguay es que tenemos una alta densidad una alta densidad de cursos de agua, en donde tenemos muchísimos puentes o drenajes que se pueden potencialmente adaptar. Eso cuando hablamos de lo que es humedal y lo que es monte ribereño. Cuando ya pasamos a hablar de pastizal,
es más difícil porque ahí hay muy pocos cursos que no tienen puentes generalmente, que estén rodeados de pastizal, en muy poquitos tienen drenajes y son muy pequeños. Entonces ahí es un desafío de qué medida implementar, porque adaptación de puentes ya no es muy viable, que digamos. Gracias, Hugo. Larisa tiene una pregunta. Sí. Gracias, Hugo, por tu presentación. Muy lindo saber más de Uruguay. Estaba pensando que Uruguay, el paisaje de Uruguay es muy similar al sur de Brasil, que son predominantemente pastizales, sí. Estaba pensando, ¿tú crees que es más difícil convencer a los gobiernos y los financiadores internacionales sobre la importancia de la conectividad para estas áreas, comparado con las áreas boscosas, por ejemplo, que normalmente son más atraentes para los fondos, ¿sí? ¿Qué piensas? Sí, bueno, eso es muy buena pregunta. Hace poco que nos reunimos con el Ministerio de Transporte, dijimos que teníamos que dar un paso principalmente porque está apareciendo mucho gato pajonal, que es exclusivo de pastizal y toma una relevancia de conservación a nivel internacional muy grande, en empezar a generar medidas de mitigación de pastizales, de los cuales tendrían que ser pasajes de fauna principalmente. Ahí es decir, como que el Ministerio de Transporte se entiende esa necesidad, pero bueno, hoy en día a nivel de recursos económicos le es más fácil empezar a hacer adaptaciones de puentes que hacer un pasaje de cero, porque ese pasaje también siempre tratamos que busque que vaya acompañado justamente con un vallado. Entonces también por parte de los ingenieros del Ministerio de Transporte y de otras empresas, porque esto también lo hemos hablado con Traspalco, que es la empresa esta que estamos trabajando hoy en día, nos dicen que la estructura a hacer en un pastizal, que no tenga ningún puente ni nada, es mucho más difícil debido a que tienen que analizar el tema del desagüe, por dónde tiene que pasar el agua que escurra, porque va a ir por debajo si lo hacen en una pendiente. Entonces eso genera otros costos que hoy en día este, no estarían como para empezar a hacer. Sí está hablado y siempre se habla, pero es más difícil que lo que hoy en día hacemos para adaptación puentes o drenajes en monte y humedal. Que va todo un poco de la mano también del poco entendimiento que se queda a nivel nacional de la importancia del pastizal como ecosistema, ¿no? También. Hoy en día lo ven, acá se ve el pastizal en todos los ámbitos como para producción y nada más. Y el monte se lo asemeja mucho también hay mayor biodiversidad, es más lindo, entonces también un poco juegan con eso. Pero tenemos que empezar a volcarnos a que el pastizal es de los ecosistemas, acá en Uruguay hay quienes le llaman el Amazonas del Uruguay, es donde hay mucha más biodiversidad que en el monte y es muchísimo más importante en muchos aspectos, a nivel de servicios ecosistémicos también, que el propio monte. Entonces, bueno, y es el territorio más grande que tenemos en Uruguay y el que se está perdiendo. Pero bueno, hay un poco de, ellos lo entienden, pero bueno, todavía nos cuesta pasar a la práctica de hacer algo de medida de mitigación en un pastizal. Bueno, aquí una pregunta un poco relacionada porque habla también de las limitaciones para la aplicación de medidas. Entonces, Gladys te pregunta si Uruguay tiene fondos de financiación para ese tipo de trabajo y para aplicar las mitigaciones y si en las obras consideran el costo para ese tipo de tareas. Bien. También, muy buenas preguntas. El Ministerio de Transporte no tiene un fondo para medidas, tiene un fondo para mejorar la carretera o hacer un proyecto nuevo. Lo que ha pasado en Uruguay, que eso lo estamos tratando de mejorar, es que nos piden los informes, esos que yo les mostraba, que nos pide el Ministerio de Transporte, lo piden cuando ya está la licitación dada. Es decir, esa licitación a determinada empresa, por ejemplo, Traspalco, nos pasó con la 9, con la ruta esa que se está desanchando, estamos trabajando con Traspalco. Cuando nos pidieron el informe, Traspalco ya había ganado la licitación y esa licitación ya va con el presupuesto. Si nosotros empezamos a agregar medidas, no entran dentro de ese presupuesto porque no se presupuestó para esas medidas porque nos las pidieron después.
Entonces ahí, bueno, lo bueno fue que con Traspalco se empezó a buscar alternativas que se pudieran realmente implementar y que no generan un costo dentro del presupuesto que ya estaba definido. Pero bueno, tenemos que empezar a encaminarnos en, que eso también está muy claro en el Ministerio de Ambiente, en empezar a generar las licitaciones y en general las evaluaciones de impacto para identificar los sitios previamente al presupuesto para tener en cuenta en el presupuesto de esa carretera todas las medidas de mitigación implementadas. Nosotros como que pusimos, vamos de atrás como siempre en temas de conservación, vamos de atrás. Pero bueno, de a poco, por ejemplo con Traspalco, empezamos a empezar a pensar en las futuras carreteras en donde poder implementar. Y ahora a nivel del Ministerio de Transporte, junto con el BID, empezamos a trabajar en hacer un diagnóstico nacional, ya sabiendo los proyectos de acá a 2 años que se van a hacer, ya identificando. Entonces, bueno, eso es un paso que si se logra dar, estamos en ese tema ahora, si se logra dar, permitiría previamente poder identificar esos sitios para también monitorearlos. Nosotros lo que le decimos al Ministerio de Ambiente es tenemos que tener al menos 6 meses de monitoreo de atropello para tener algún dato de dónde generar alguna medida. Que también es eso, te piden el informe y no te permite hacer monitoreos. Entonces tienes que empezar a hacer análisis mucho con sistemas de información geográfico, con variables ambientales, para poder acercarnos un poco a dónde habrían sitios de alta fragilidad ambiental, que en algunos coincide con sitios de alto atropello o en otros no, depende de la cantidad de datos que tengamos. Entonces, bueno, ahora estamos encaminados con este diagnóstico ambiental que se va a empezar a hacer, identificar para estos proyectos esos sitios previamente, para hacer los monitoreos previos y poder generar y que tenga en cuenta en el presupuesto todo lo que es, no solo la implementación, sino también lo que es la restauración y el monitoreo, antes, durante y después, que también es algo que es importante para la evaluación. Qué buenísimo saber que están haciendo dicho diagnóstico para los nuevos proyectos. Porque con lo que comentaba antes también de tener, por ejemplo, la vía férrea y la carretera al lado, es necesario mirar al todo y pensar y planear dónde es la prioridad, dónde son los puntos prioritarios y para la implementación. Y ahí yo tengo una pregunta que es en relación. Uruguay ya tiene una densidad vial muy alta y de que la mayoría, ahí me gustaría saber cómo son los nuevos proyectos. Son la mayoría son de pavimentación de rutas de lastre, son de mejoramientos de la caminería departamental o son nuevas rutas. Bien, principalmente son o se asfaltan para hacerlas de alto tránsito o de mayor velocidad. Eso ha habido en el gobierno anterior, ha habido un impulso muy grande en asfaltar justamente caminería rural. Y las principales sí se están buscando ensanchar. Se está ensanchando la 9 que conecta con Brasil, la 5 que conecta con Brasil también por Rivera, por el norte. Este, Esos son los grandes. Rutas nuevas, hay muy poquitas. Ya que también es eso, ¿no? Viendo la imagen no tenemos lugar para hacer más rutas. Si seguimos haciendo rutas. Hubieron 2 grandes proyectos en donde una se logró frenar por un tema presupuestario, pero ahí hubo mucha incidencia de la academia y todo en no hacerla, que era una ampliación de una perimetral que rodea Montevideo, que conectara con una de las rutas principales, y eso pasaba por dentro de un área protegida. Entonces eso nos pidieron un informe previamente, nosotros dijimos todas las medidas que había que hacer, que eran extremadamente enormes, porque justamente pasaban por un área de alta fragilidad y encima área protegida, y bueno, eso se logró frenar. Pero son más mantenimiento asfaltado o ensanche, es lo que hoy en día en Uruguay se está dando. No hemos dado ese paso porque hay rutas que seguro, si se analizan, hay rutas que se pueden anular, que hoy en día no es necesario que toque. Entonces, bueno, todavía no llegamos a eso, es difícil. Eso está un poco más lejos. La remoción de rutas en América Latina creo que es un tema que necesitamos empezar a hablar y hacerlo con restauración y planear para tener mejores rutas donde sean necesarias. Ah, y además en los nuevos proyectos, sean de pavimentación o sean de ampliación, ahí sí se hace la planeación
desde temprano, desde el principio, tenemos más chances de tener un presupuesto que considere la mitigación. Bueno, tenemos más una pregunta de Hildebrando, que dice, saludos Hugo, felicidades por tan interesante trabajo. Una consulta. ¿En el marco legal de tu país no está previsto la elaboración de los estudios de impacto ambiental previos al desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura? Un comentario adicional. Soy graduado en el área de biología y en este momento estoy acercándome y participando como profesor invitado en facultades de arquitectura, de ingeniería civil y urbanismo, y recientemente los he invitado tanto a profesores como a sus estudiantes a que me acompañen en sus salidas de campo con mis estudiantes del curso de Ecología Social y Política, como una forma de sensibilizarlos e incorporar esas ideas desde su formación universitaria. Creo que es una tarea necesaria. Y ahí él pone también el derecho al trabajo por encima del derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, incluido el hábitat de la fauna, como una pregunta también. Bien. Bueno, sí, desde Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, desde que empezamos a abordar esta temática, se empezó a exigir bastante más en lo que es el tema de impacto, ¿no? Donde generalmente se le pide a las empresas ya las evaluaciones de impacto ambiental, en donde se deben de generar medidas de mitigación. Pero bueno, como decía antes, muchas veces vamos por atrás de que cuando ya está el presupuesto fijado. Entonces ahí tenemos un poco de incertidumbre. Algo que no se tiene también en Uruguay, que también la idea es empezar a trabajar con este diagnóstico, es una guía de que Latinoamérica tienen varios ya de los países, Uruguay estamos todavía exento de eso. Es una guía de prácticas de qué hacer en una carretera, antes, durante y después, cómo analizar para qué medida, cómo monitorearla, para que todas las empresas también la tengan, para que no sea siempre un pedido, sino que la empresa ya lo inculque de por sí dentro de la misma para todas las evaluaciones de impacto ambiental que se genere. Hay veces que pasa de que pasó en una ruta en Uruguay en donde se aprobó la evaluación de impacto ambiental y en donde no se tenía muy bien el tema de las carreteras. Y cuando se le dio la licitación a la empresa, le dijeron que haga análisis de conectividad y permeabilidad, que eso es decir, es un tema que se tiene que modelar, se tiene que analizar, no es de un día para otro. Y a su vez lo pidieron después de haber aprobado un informe de impacto ambiental, sin haberlo tenido eso dentro del informe. Entonces, hay como que pasa mucho hay un tema nuevo de importancia y ya hay que aplicarlo. Pero muchas veces cuando se aplica no se piensa cómo aplicarlo y lo exigen. Entonces hay como que estamos en un momento de decir, bueno, frenemos un poco, hagamos las cosas bien. Esta guía que queremos hacer es buscar eso, ¿no? Ordenar un poco y que todos los proyectos de infraestructura viaria tengan en cuenta lo mismo al momento de la evaluación de impacto ambiental para que cuando llegue al ministerio y lo aprueben o no, no vaya para atrás, para adelante, porque aparece un tema nuevo en un tema nuevo. Entonces, todavía estamos en esos vaivenes de también estamos relacionados a temas políticos, obvio, y a los tiempos de ejecución que hoy en día se hacen muy rápido cuando se tienen que hacer estudios con más detalle. Creo que también queremos un poco inculcar en base a lo que es la infraestructura viaria en sí. No sé si había otra pregunta de él. Oye, leíste tantas cosas que me olvidé. Gracias, Hugo, por la respuesta. Ah, yo tengo una pregunta en relación a esos. Bueno, en primer lugar, gracias por mencionar la guía. Me quedo muy contenta que están trabajando en eso en Uruguay también. Estamos planeando un webinario del grupo de trabajo sobre las guías que ya existen en diferentes países de América Latina. Entonces, se inscriban en nuestro boletín para recibir las noticias de los eventos, por favor. Ahí tienen, le vamos a poner de nuevo el enlace en el chat. Y que ahí estamos planeando eso para los próximos meses, para presentar los ejemplos de diferentes guías. Entonces me quedo muy contenta que Uruguay también está trabajando en eso. Y mi pregunta es sobre el ambiente de comunicación entre los ministerios y el espacio para aprendizaje o para colaboraciones.
Y yo sé que todos los países tienen cuestiones políticas y decisiones que son políticas en los proyectos, pero pensando no en ese desafío de las decisiones políticas, pero sí en el espacio que tenemos para contribuir. ¿Cómo ves que está ese espacio en Uruguay con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transportes? Sé que ha mencionado en tu presentación, pero sí hay, ¿cómo ves ese espacio y cuán abiertos están a las colaboraciones y a trabajar para mejorar la relación de las carreteras con la vida silvestre? Bien. En relación a eso, mejoró ahora en estos últimos meses que entró un nuevo gobierno en donde el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, ya la dirección de donde yo trabajo ya me dio el ok para avanzar en esta temática y tener el apoyo como tal. Y hay en algunos temas, por ejemplo, exóticas invasoras, se está trabajando y articulando muy bien entre ambos ministerios, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte y otros ministerios que circulan sobre la temática. Y esto está mucho relacionado a lo que es carretera, ¿no? El control de exóticas invasoras a los márgenes de las carreteras. Se han generado protocolos para el manejo y el control entre ambos ministerios. Lamentablemente, bueno, como decía Fernanda, es todo muy político, entonces según el gobierno de momento que esté, esas articulaciones son más fáciles o más difíciles. Nosotros, desde la organización, siempre buscamos que esto trascienda lo político y eso ha sido, por ejemplo, un ejemplo del Ministerio de Transporte, en donde han pasado distintos partidos de derecha, izquierda y la temática seguimos manteniéndola y eso es súper interesante porque son cosas que también esto tiene que perdurar en el tiempo y no pueden ser decisiones únicamente políticas. Entonces la articulación tiene que ser totalmente fluida con los actores y eso se ha permitido estas articulaciones, esta facilidad en articulación debido al compromiso que tienen los funcionarios y no solo los directores. Los funcionarios, cuando tienen el tema de interés y realmente se empoderan del mismo, la articulación es mucho más fácil a lo largo del tiempo. Entonces eso se logró mantener dentro del Ministerio de Transporte y, como dije ahora con las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente, se van a empezar a fortalecer. Esta guía y este diagnóstico que se va a empezar a hacer busca eso también. Se va a hacer en conjunto con Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y organizaciones, empresas, etcétera, como para mejorar esa articulación y caminarnos hacia un mismo lado. Pero sí, hay distintas estrategias del Ministerio de Ambiente que están buscando esa articulación. Pero bueno, es eso, se depende mucho de los funcionarios, porque los directores cada 5 años cambian y vienen con sus objetivos y muchas veces esa articulación se pierde. Pero si los funcionarios están fuertes, se mantiene en muchos aspectos, ¿no? Eso también está bueno. Gracias. Tenemos que exaltar a los funcionarios de los diferentes ministerios, de diferentes departamentos también que siguen trabajando, haciendo su trabajo y a nosotros en la relación a siempre estamos abiertos. Entonces yo hablo como bióloga, que estoy abierta a entender más de financiación, de ingeniería y cómo podemos cambiar informaciones, de aprender unos con los otros. Y ese es Y después el... también, y después también trabajar mucho con las empresas. Y lo que hemos logrado Sí. con Traspalco es súper importante porque eso ha permitido de que Traspalco se interiorice. Hemos, eso como decís, articulado y hemos aprendido un montón con los ingenieros civiles de Traspalco y viceversa. Y ya la empresa tiene el tema dentro de sus objetivos y prioridades de acá a futuro, que va a permitir un trabajo mucho más laxo. Y eso también permite, si no tenés un apoyo o una continuidad en el ministerio, en los ministerios, pero si las empresas tienen esa responsabilidad, van a ir hacia ese lado. Entonces eso también está bueno, poder articular. Y articular de manera horizontal, no van a venir como se dice acá, bajar el hacha con un mandato, sino que trabajar en conjunto, escucharnos, trabajar por igual. Somos todos profesionales, cada uno tiene que aprender de lo suyo y cada uno puede aportar lo suyo. Generando ese vínculo, es muchísimo más fácil poder trabajar a futuro. Si venimos con autoridades y esas bajadas de mandatos, muchas veces eso genera esos quiebres que dificulta el trabajo en conjunto. Entonces, bueno, creo que por ahí venimos bien en lo que es las empresas y el ministerio. Dale, qué bueno.
Entonces, en el chat no tenemos más preguntas. Si alguien tiene más alguna pregunta, una última, podríamos, entonces levante la mano, por favor, que ahí podemos hacerla. Y hay algunos comentarios en el chat, por ejemplo, en relación a los presupuestos limitados, a proyectos en que hay recomendaciones y ahí no son implementados por cuenta de los presupuestos. Y también en relación a la necesidad de fortalecer la elaboración de términos de referencia en los estudios de impacto ambiental. Entonces, un montón de temas interesantes. Invito a todos de nuevo a que se suscriban a nuestro boletín informativo. En el próximo mes, creo que aquí hay una pregunta. En el próximo mes tendremos en la primera semana de septiembre el próximo conversatorio. Va a ser con dos investigadores de México, con Corao Pacheco y Juan de Dios Valdés, que van a estar aquí para la discusión con nosotros. Entonces vamos a enviar y hacer la divulgación en las próximas semanas. Antes de pasar la palabra final a Hugo, tenemos una última pregunta entonces de Gladys. Gladys, si hay normativas establecidas de acuerdo a las actividades viales que realizan. Creo que es una pregunta. Sí, sí. Hay normativas relacionadas a evaluación de impacto ambiental y cosas que se tienen que implementar. A nivel específico de estos temas de mitigación de pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos, eso no lo hay. Normativa relacionada a infraestructuras viales. Hay más generales a nivel nacional. El Ministerio de Transporte tiene una guía ambiental aprobada, pero que tampoco toca estos temas. Por eso la importancia de esta guía comenzaría este año. Para empezar, por los temas ambientales, hoy en día da más en temas de gestión de residuos, de los materiales que se utilizan, de la sustentabilidad de esos materiales, de dónde se implementa la instalación de todo el equipo y la maquinaria de trabajo, etcétera, de las canteras donde se saca el material, pero no específicamente de medidas de mitigación y tomar en cuenta lo que es el atropello y los distintos otros impactos que la carretera genera, no hay normativa. Ahora en Uruguay se está dando una licitación a nivel mundial, la estrategia de biodiversidad, que es de acá al 2030. Uruguay lo extendimos al 2035, en donde se empiezan a poner algunos de estos temas en el juego que va a permitir avanzar, esperemos, avanzar un poco más en estos temas. Pero bueno, por eso también el objetivo de la guía, poder generar una guía que sea aprobada por resolución por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte, y eso sea una guía para justamente las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera. Perfecto. Entonces, Hugo, te agradezco por tu tiempo y disponibilidad de venir aquí y compartir un poco de los temas que estás trabajando en Uruguay. Y te pregunto si tiene un mensaje final para cerrarnos el conversatorio. Agradecer por la organización, están súper interesantes estas instancias porque permite acercarse a nivel internacional a muchos especialistas y disciplinas diferentes que buscan entender y aportar en todo lo que es esta temática, que es bastante amplia y tiene un montón de aristas. Es decir, muchos se trabajan en atropello, pero tiene un montón de otras aristas más para poder entender qué es lo que está pasando en el territorio y lograr implementar. Como mensaje es eso, es decir, encaminar a Latinoamérica que sea referente en estos temas en algo más grupal a nivel latinoamericano y seguir peleándola en que se implementen realmente las medidas necesarias para disminuir la pérdida de biodiversidad que en América Latina, un país muy rico en biodiversidad, nos estamos quedando sin. Entonces, bueno, es como que ver tanta gente acá interesada en la temática da esperanzas a futuro de que esto se pueda implementar y también empezar a pelear para que nos escuche y que realmente tomen el tema como relevante. Ya no es un hobby que queremos como investigadores, sino que es un tema de alta relevancia y así debe ser a nivel de los tomadores de decisión. Entonces, la presión y los trabajos que hacemos creo que es fundamental para empezar a mostrarlas. Gracias, perfecto. Y gracias a todos que están aquí con nosotros en la discusión. Muchas gracias entonces y hasta el próximo mes en el próximo conversatorio. Saludos.